¿La masa ovárica se puede predecir por ultrasonido? Sí. ¿Cuál es el principal criterio de benignidad? Que sea unilocular. Eso es lo más importante, independientemente de su contenido, que sea unilocular. ¿Cuáles son las que uno sabe cuando uno las ve que son benignas? Los quistes simples, el quiste del cuerpo lúteo hemorrágico, los quistes de endometriosis, los teratomas quísticos maduros, esos que tienen pelo, grasa, dientes, y los fibrotecomas, que son fibromas del ovario. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ovario normal, ¿ves? Una lesión quiste simple con reforzamiento posterior, y eso es siempre, es 99.9 posibilidad de ser benigno. La otra lesión, como les decía yo, ¿se acuerdan del cuerpo lúteo? Que podía ser el folículo de Gras con su anillo y que puede a veces tener imágenes en panal de abeja. Él se caracteriza porque es una estructura fisiológica ovulatoria, mide menos de 3 centímetros. A veces puede, cuando hay hemorragia, crece hasta, yo lo he visto hasta de 15 centímetros. La apariencia es variable, tiene una gran vascularización periférica en anillo de fuego y aparece en la mitad del ciclo. La paciente tiene un antecedente de haber visto regla hace 15 o 12 días. Aunque hay mujeres que son irregulares y ovulan cada 3 meses, en esas no vamos a tener esa correlación. Esas mujeres que son de oligomenorreicas, pues. Fíjense cómo puede tener la imagen en anillo de fuego. Fíjense que hay folículos normales en la periferia. Y fíjense cómo el Doppler tiene Doppler, puede tener Doppler por la localización propia del folículo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otras imágenes, pero ya no es de folículos, sino de quistes simples en el ovario. Son también de benignidad, son lesiones uniloculares. Entonces el folículo puede ser, como les decía, hemorrágico, y ahí va a tener un patrón reticular en panal de abeja, va a tener baja ecogenicidad, puede tener elementos sólidos no vascularizados, como se ven acá, que uno dice, bueno, eso es que una papila, no. Eso es un coágulo que no ha terminado de reabsorberse. Y ellos tienen una secuencia, ¿verdad? Por eso le dicen el signo del panal de abeja, porque pues parece un panal de abeja cuando uno lo ve. ¿Lo ven acá? Aquí ya pasó la fase donde tenía el coágulo completo y se está alisando el coágulo y queda esto que cualquiera lo puede confundir con tabique, pero no son más que bandas de fibrina. ¿Okay? La endometriosis es otra lesión que es unilocular. Si ustedes vacían este quiste, pueden dejarlo sin nada adentro y le colocan agua y convierten esto en un quiste simple. Porque esto es endometrio dentro de un quiste simple que se llama el signo de la nevada. ¿Okay? Los endometriomas pueden ser uniloculados o multiloculados, pues tienen ecos internos de bajo nivel, o sea que son estas lesiones puntiformes ecogénicas o blanquitas que ustedes ven acá. Eso es el glóbulo o material de sangre dentro del quiste, y es lo que llama la imagen en nieve, en nevada, o vidrio esmerilado. Y muchas veces cuando coloca Doppler eso se mueve, forma como un torbellino allí, y puede generar en cáncer endometrioide y puede desarrollarse en mayores de 45 años, pero cuando usted lo ve normalmente es una lesión benigna. Nosotros la calificamos como tipo 2 de benignidad. Fíjense aquí, signo de la nevada. Estos son folículos normales. A veces puede locularse, ¿okay? Entonces el signo de la nevada, ¿eh? Son endometriomas. La otra lesión unilocular que es benigna es el quiste dermoide, ¿ves? Lo que le decía que tenía grasa, pelo o teratoma maduro. El teratoma maduro se caracteriza porque tiene elementos ya diferenciados, derivados del mesodermo, ectodermo, endodermo. Entonces piense bien, esto es un teratoma. Esta es su cápsula y esto no es una papila, esto es algo de grasa que quedó allí y que no se ha disuelto. Aquí hay grasa más licuada, porque la grasa, de acuerdo a su consistencia, puede licuarse a temperaturas diferentes. Y tenemos pelos, estos que se ven ecolineales son pelos. Aquí tenemos una partícula que da una sombra de verdad, que es un hueso. Entonces son teratomas maduros. Y uno sabe, dice, bueno, y a veces posterga esas operaciones la paciente porque uno sabe que eso es 100% benigno, 99% benigno. Tienen estas imágenes que dan esta sombra sucia. Fíjense que cuando tú sacas ese pelo, queda eso sin ninguna lesión en la pared, que crezca en la pared realmente. Y fíjense cómo se ve acá, ¿lo ven? Son unas imágenes que se ven, uno las aprende a ver, sabe que eso es pelo y dan una sombra posterior. ¿Ok? Entonces son lesiones uniloculares, pero con un contexto. Son uniloculares, pero no son homogéneas, sino heterogéneas, porque tienen una zona más ecogénica, una zona menos ecogénica, pero no son
no son multiloculares, eso tiene su nombre. El pelo se le dice mechón dermoide. A los flóculos de grasa depositados en la pared se le dice tapón dermoide. Y al otro se le dice diente o calcificación. Los fibrotecomas son otras lesiones o fibromas de los ovarios que se van a reconocer porque dan una sombra y por lo general son benignos. ¿Okay? Ahora, hay masas extraváricas que pueden ser predecibles por ultrasonido. Te dice, bueno, eso es un hidrosalping. ¿Ves? Tienen una apariencia muy clara. Por ejemplo, el quiste parovárico, el hidrosalping, el quiste de inclusión peritonal, los miomas pediculados o subserosos. Fíjense que tenemos el quiste parovárico. ¿Qué es el quiste parovárico? Es que muchas veces ustedes van a ver un quiste, pero no es del ovario, sino es, por ejemplo, de la hidátide de Morgagni. ¿Ves? ¿Cuál es la característica para hablar de un quiste parovárico? Que usted ve el ovario normal, el útero, y ve un quiste al lado. ¿Ves? Entonces eso es lo que se llama un quiste parovárico. ¿De acuerdo? Esos son, por lo general, benignos. Son benignos porque son toda lesión anecoica quística, sin papilas ni tabique, es benigna. ¿Okay? Y uno dice que es un quiste parovárico porque está viendo el ovario normal adyacente a él. La otra lesión benigna unilocular es el hidrosalping, que tiene sus pseudotabiques, como se ve acá, y tiene una cosa que como una cinturita, ¿lo ven? Se llama el signo de la cintura. Son imágenes en vez de ser redondeadas, son alargadas, y uno puede ver el ovario al lado de él y dice, bueno, eso es un hidrosalping. Se produce mucho en las mujeres que se esterilizan, porque cuando se esteriliza se deja un pedacito de trompa allí. Es una estructura separada del ovario tubular, tiene pseudotabiques, tiene el signo de la cintura, y el signo de la cintura es un signo patronomónico de que eso es un hidrosalping. Aquí hay cintura, ¿ves? Aquí hay un pseudotabique, y bueno, ustedes dicen, bueno, esos son hidrosalping. ¿Ves? Aquí hay un pseudotabique, esto es un hidrosalping, ¿lo ven acá? Eso que está ahí es un hidrosalping. ¿De acuerdo? A veces tiene sangre, este tenía sangre porque la paciente también tenía endometriosis. Fíjense que aquí está el ovario y aquí al lado está un fibrotecoma, que son lesiones benignas de ovario, son fibromas al lado del ovario como les mostré. El quiste de inclusión peritoneal es que usted va a ver pacientes, algunas se les saca el ovario, algunas pacientes que se hace oferectomía o que se opera de cualquier lesión. A veces hay que tener cuidado de peritonizar porque cuando quedan esas hojas cruentas allí, el peritoneo produce líquido peritoneal y se puede acumular. Entonces, fíjense, la característica de un quiste de inclusión peritoneal es que en una de las partes del quiste, él no desplaza la lesión, sino la lesión la desplaza él. ¿Ves? Entonces, es una de las características. No son quistes de verdad, son acumulaciones líquidas dentro de repliegues que han quedado cruentos y esas lesiones se pueden vaciar. Cuando uno opera el paciente, puede abrir y vaciar la lesión. Otras lesiones benignas son los fibromas. Fíjense que aquí hay un mioma del anexo, que uno ya sabe que es una lesión benigna. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las características ecográficas de las lesiones malignas? Bueno, fíjense, tienen papila, que es un componente sólido dentro de un quiste, y flujo Doppler visible. Tiene tabiques engrosados con o sin papila. Es predominantemente sólido y va a tener ascitis en una mujer mayor, por lo general de 45 años, que puede aparecer en personas jóvenes, como ustedes bien lo saben. ¿Cuáles son los criterios de modo B? Un elemento sólido dentro de un quiste, o sea que los quistes uniloculares sólidos es el criterio más poderoso de malignidad. Entonces fíjense bien, aquí tenemos un quiste con un elemento sólido vascularizado, ¿verdad? Esa lesión sí era una lesión maligna. ¿Qué se puede ver también? Fíjense que lo que vimos en ecografía lo podemos ver también en resonancia. O sea que no es necesario hacer una resonancia para ver algo que se ve, si usted logra ver el ovario en todo su contexto, o sea, completo. Entonces no necesita recurrir a otros métodos. Aquí con dos técnicas, T1 y T2. ¿Lo ven? Esto era un cistoadenocarcinoma seroso del ovario. Esto, acá no confundan esto, que es un flóculo de grasa de un teratoma. Si usted le pone Doppler no se va a pintar. Y aquí, esto es un residuo de un cuerpo lúteo que está quedando un pedacito de... ¿Okay? Aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? No confundan esto con una papila que es grasa. Y recuerden, la grasa da como una sombra sucia. La papila no la va a dar, ¿verdad? Y bueno, esta es otra característica de lo que le decía yo del cuerpo lúteo. Fíjense que primero tiene coágulo, después se va reabsorbiendo. Y una de las características del cuerpo lúteo es que a medida que se va resorbiendo, él va a tener esa imagen como en mordisco, ¿lo ven? Él se va retrayendo de una forma y va quedando convexo. Eso se va a retraer por completo. Esto es lo que queda de coágulo y va a formar una imagen como es esta, totalmente un seroma. Porque realmente
el cuerpo lúteo, como le decía yo, es un coágulo, la hemorragia del cuerpo es un coágulo dentro del folículo ovulatorio, después de la ovulación. Fíjense que puede tener vascularización periférica, esto es lo que va quedando del coágulo, ¿de acuerdo? Y bueno, hay que tener cuidado también, porque fíjense, por eso que le dicen al cuerpo lúteo, a la hemorragia del cuerpo lúteo, el gran simulador. Esto era un cuerpo lúteo que luego que vació empezó a retraerse y esto puede simular pequeñas papilas. Era el cuerpo lúteo que está botando su líquido y se retrae y arruga las paredes, ¿ves? Entonces eso puede simular papilas. Los endometriomas se acuerdan, ¿verdad? El signo de la nevada. Ahora, vamos a hablar de masa sólida y parcialmente sólida. Se define una lesión sólida aquella con un componente sólido superior al 80%. Los neomalignos usualmente ocurrirán en masas sólidas que aún conservan componente quístico, o sea que es más frecuente conseguir algo maligno cuando hay pequeñas componentes quísticos. Cuando es totalmente sólido, por ejemplo como los fibromas, no, por general, puede ser benigno o puede ser maligno. Las neoplasias sólidas casi siempre se corresponden, o casi sólidas, a metástasis, linfoma, tumor de los cordones sexuales, disgerminomas y teratomas malignos. ¿Okay? Hay teratomas malignos, recuerden, teratoma inmaduro es maligno. Y por ejemplo, esta era una lesión sólida en una señora mayor que había tenido un cáncer de mama. ¿Okay? Entonces, recuerden que a veces pueden coexistir o tener relación. Y aquí quedan algunas partes todavía quísticas o líquidas. No se ha vuelto tornado totalmente sólido. ¿Okay? Y bueno, vascularizado. Entonces, una lesión sólida, grande, de bordes irregulares. Eso también es un criterio. ¿Ven cómo se ven los bordes irregulares acá? La otra característica, además de lo sólido, es el tabique secto. Secto, una banda de tejido que surca un quiste de una pared a otra. Un secto delgado sin componente sólido es sugestivo de benignidad. Un secto mayor de 3 milímetros de espesor o con flujo Doppler detectable en un quiste de ovario es una fuente de evidencia de riesgo de malignidad. Una lesión con grave aumento del número de tabiques es criterio de riesgo. Ahorita el tamaño mayor de 10 centímetros se toma en cuenta para algunos scores. Es una lesión multilocular. Entonces ya estas lesiones, ahora esto fíjense, este multilocular sólido, esto tiene más riesgo, ¿de acuerdo? Esa paciente se operó y era un tumor borderline, ¿lo ven? Fíjense este tabique grueso, en una lesión, claro, tiene como un contenido dentro. Uno dice, ¿será un teratoma o será puede ser descamaciones del mismo cáncer dentro del quiste, ¿lo ven? Fíjense acá, no vayan a confundir los ovarios que a veces pueden tener dos folículos con un ovario multiquístico. El ascitis ocurre en tumores peritoneales diseminados, posee partículas ecogénicas, valor mayor de 1.5 centímetros en el AP del fondo de saco, permite visualizar los implantes peritoneales o la carcinomatosis peritoneal. Ascitis con partículas ecogénicas se puede ver también en procesos malignos o en hemoperitoneo. Recuerden que lo pueden ver en hemoperitoneo, que se parece a las partículas ecogénicas de la citis de cáncer. Se parece cuando hay embarazos ectópicos rotos, traumatismos abdominales. ¿Okay? Esta es una paciente, para diferenciar el tipo de ascitis. Fíjense la ascitis del cáncer en comparación con el derrame, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca. Entonces, la ascitis con partículas ecogénicas es mayor riesgo de malignidad si está en el contexto de o en relación con una lesión tumoral. Aquí lo vemos, ven los implantes peritoneales, ¿de acuerdo? Fíjense cómo se ven las excrescencias, fíjense cómo se ve la carcinomatosis y la papila de cáncer en la pared, ¿de acuerdo? Es una paciente que tiene una... Y como los implantes se pueden ver también en el epiplo, acá. Y eso que veíamos acá, esto que se ve acá, es esto que se puede ver acá. Bueno, otra cosa que puede producir derrame con partículas ecogénicas es el embarazo ectópico. Esta paciente tenía un retraso menstrual, no tenía... Cuando uno ve un ectópico se caracteriza porque la paciente tiene un retraso, tiene fracción beta-HCG positiva y tiene ausencia del saco dentro del útero y tiene un dolor en un lado. Uno de los lados, cuando uno hace el eco va a conseguir el folículo o el ovario con el folículo ovulatorio y va a conseguir al lado de él, va a conseguir una lesión así como se ve acá, sólida, con un centro anecoico. Ese centro anecoico tiene un anillo ecogénico, se le llama el síndrome del anillo ecogénico. Entonces, toda paciente con fracción beta positiva, dolor en fosa ilíaca, donde está un cuerpo lúteo, de ese lado y al lado hay una lesión paraovárica, eso es un embarazo ectópico. A veces no tiene derrame, pero aquí esta sí estaba rota y fíjense cómo se ve
el derrame en el hemoperitoneo, como se ve ecogénico, con partículas ecogénicas, ¿lo ven? Bueno, y hay masas anexiales, otras masas anexiales que pueden ser un reto para el diagnóstico ultrasonido, por ejemplo el acceso tubo-ovárico, una pregunta de examen, las neoplasias extraváricas poco comunes y las masas anexiales en el embarazo. Entonces el acceso tubo-ovárico se caracteriza porque la paciente va a tener fiebre, leucorrea, va a tener dolor en uno de ambos anexos y cuando uno hace el eco va a ver una imagen alargada con tabiques, porque los accesos se pueden tabicar, vascularizados, y con partículas ecogénicas que no son ni sangre ni tumor, sino pus. El pus también da partículas ecogénicas. Masas anexiales y embarazo, el quiste tecaluteínico. ¿Ves? Eso puede causar un síndrome que es el síndrome de hiperestimulación ovárica, que el paciente va a tener ascitis, puede terminar en la UCI por el trastorno que se produce tanto en volumen como en electrolitos. Y puede ocurrirse sobre todo en esos embarazos que se hacen en inducción de ovulación se utiliza una estimulación hiperestrogénica y eso puede llevar a ese tipo de problemas. Entonces se ve un ovario tumoral grande con múltiples tabiques y múltiples lóculos en su interior. El mucocelia pendicular es un cuadro que poco se ve en relación con la apendicitis y tiene varias formas de presentación. Lo pueden diagnosticar como una apendicitis, como un tumor abdominal, como una colección intraabdominal, como una masa, como un cuadro, puede presentarse como un cuadro obstructivo, urinario, ginecológico, o puede conseguirse que usted hace un eco pélvico y ven una lesión que no es ovario, alargada, ovalada, anecoica en la zona apendicular y se encuentra en 0.3% de la apendicectomía, por eso al apéndice se le hace biopsia. Histológicamente es una hiperplasia focal o difusa. Se correlaciona con cistoadenoma mucinoso o cistoadenocarcinoma mucinoso. Fíjense, se vio una lesión ovalada, alargada, hipoecoica, que no es más que la vesícula dilatada. Esa lesión puede tabicarse, puede malignizarse. Por ejemplo, aquí hay ascitis con nódulos que puede estar tabicada en este caso. Claro, el diagnóstico con tomografía es más específico porque uno va a ver la pared del apéndice calcificada. Esa es una de las características del mucocelia pendicular que calcifica las paredes del apéndice. Aquí tenemos entonces, esto es otra cuestión que podemos ver, que no es ningún tumor, sino es el riñón que está en relación con el ovario, que es el riñón ectópico. Fíjense otra lesión que podemos ver, que uno puede ver como una masa anexial, es el embarazo ectópico. Aquí tenemos el signo del anillo y vemos que el útero está vacío en este caso en relación con un embarazo ectópico. Entonces, en conclusión, fíjense, la mayoría de las masas anexiales son benignas. La naturaleza de la mayoría de las lesiones puede ser reconocida por su característica ultrasónica. El análisis morfológico subjetivo mediante la ecografía modo B sigue siendo el mejor método de imagen con 91 y 76% de sensibilidad y especificidad. Su uso combinado con el Doppler aumenta a 92% la sensibilidad. Además es el método con el menor costo y la mayor inocuidad. El eco 3D no presenta no significa ninguna o no reviste ninguna mejoría en el diagnóstico. El Doppler es útil en la categorización de las áreas sólidas y con tabique, y los índices de resistencia baja se describieron como importantes, aunque no se estila para evaluar las masas pélvicas el índice de resistencia, sino más bien el mapeo de color de la lesión. Hay 10 a 15% de falsos positivos en lesiones calificadas como sospechosas o de riesgo. La mayoría de estos falsos positivos corresponden a lesiones totalmente sólidas, como los fibrotecomas, los miomas de ovario, el estumo ovárico y algunas complejas como cistoadenomas serosos mucinosos, y a un estudio de la angiografía Doppler 3D. ¿Ya? El reporte debe ser claro y debe orientar al clínico de la naturaleza de la mayoría de las lesiones. El ecografista, a la luz de los hallazgos imagenológicos, debe ser capaz de discernir cuáles pacientes serán susceptibles de manejo expectante y determinar el pequeño porcentaje que requiere método de imagen adicional y tratamiento quirúrgico. Esencial, un componente sólido en una masa ovárica quística es la esencial característica ultrasónica de mayor peso para malignidad. Entonces aquí hay un algoritmo que no vamos a seguir quistes menores de 1 centímetro y de 6 a 6 meses entre 1 a 5 centímetros en paciente posmenopáusica. En la premenopáusica no seguir quistes menores de 4 centímetros. Eco en 6 semanas en quistes mayores de 4 centímetros. En 6 meses se pueden ver los hidrosalping, endometriomas y los quistes de inclusión peritoneal.
Muchas gracias y estamos pendientes ya para los sistemas de score. Quedaría pendiente solamente esa clase dentro de las importantes y les vamos a dar otros temas allí de ecografía invasiva de pélvica. Muchas gracias.